Buenos días, bienvenidos al análisis del 19 de julio del 2023 con Volume Profile Price Action Action Theory, vídeo con fines educativos, nunca recomendaciones de inversión. Comenzamos ya con Dow Jones. Después de la gran subida que hemos tenido, vamos a ver a nivel de largo plazo lo que tenemos. Bien, pues para empezar, estamos prácticamente a niveles de diciembre, o sea, de diciembre del 2022, noviembre-diciembre del 2022, con lo cual esto es una zona de price action muy importante. Si nos vamos al gráfico de un plazo más corto, lo que hacemos siempre, el intradía, vemos que aquí avisamos de que había una cuña. Las cuñas tienen un efecto, bueno, suelen ser muy explosivas en su salida y así ha sido. En este caso ha sido yéndonos a un objetivo superior. Desde el punto de vista de la teoría de la subasta, aquí teníamos que el llenado de esta subasta nos podía mandar por esta zona, es decir, aún tendríamos margen hasta los 35.318. También vamos a ver que la subasta de ayer nos podría lanzar a niveles muy altos. ¿Por qué? Porque tenemos ni más ni menos que esto. Comenzamos aquí el día aproximadamente y acumulamos el WPOC, una forma de P muy marcada, y esto siempre pues, puede tener como consecuencia o aquí lo que ha habido es una toma de beneficios, hay mucho volumen acumulado, mucha transacción por cerrarse, o podemos simplemente estar aquí acumulando para seguir a los 35.569, ni más ni menos. Estos son los grandes objetivos alcistas. Vamos a ir borrando, aquí teníamos unas proyecciones de retroceso de FIBO que hablábamos ayer, pues bueno, la superó con muchísima tranquilidad. Vamos a quitar todo esto que tenemos por aquí para limpiar un poco el gráfico. Vemos cómo rompió las cuñas, hablábamos de plumas, de cuerpo. Bueno, pues al final ya vemos lo que ha pasado. Objetivos alcistas para hoy. Bueno, pues en primer lugar, un mini objetivo alcista. Simplemente aquí cuando terminó el día, esto es muy clásico, cuando está terminando el día, toma de beneficios, se deshacen posiciones, ¿vale? Y bueno, y esperamos ya hoy a ver qué ocurre. Bueno, pues para empezar, la proyección de este retroceso, 35.238 sería un mini objetivo alcista, pero ya decimos que cuidado con intentar culminar la subasta de todo lo que era la semana anterior e incluso sobre todo del día de ayer, 35.556. Por debajo, bueno, evidentemente por debajo tenemos dos nodos muy claros como objetivo, los 34.975 para empezar, por un lado, y en segundo 34.756. Vamos a dejarlo esto así y con esto ya hemos terminado Dow Jones. Vamos a ver lo que ocurrió con S&P. S&P, lo que es el largo plazo, bueno, vemos que está absolutamente disparado. ¿eh? Absolutamente disparado. Si hacemos, vamos a ver, los 365 días, para que se vea un poquito más claro, pues vemos que estamos en una zona de price action muy importante. Así como en Dow Jones lo teníamos más en niveles de diciembre del 2020, noviembre, diciembre del 2022, aquí estaríamos ya en esos máximos de marzo aproximadamente del año pasado. Así que este es un punto de posible rechazo en esta zona. Ya vimos que aquí, después de esta subida, tuvimos un gap que se ha confirmado que es de continuación. Tenemos también una proyección, este retroceso, que ha cumplido perfectamente los 4.569, con lo cual la podemos eliminar. Eso estamos hablando de un largo plazo. Ahora vamos a irnos al corto plazo, como hacemos siempre, porque son las gráficas que nos interesan para el intradía. Bueno, pues en el intradía hablábamos que la proyección de este retroceso
nos mandaba a 4.569 y la proyección de este otro retroceso nos mandaba un poquito más arriba incluso, a los 4.580. Bueno, pues ha superado con creces estos dos puntos y vamos a ver qué tenemos. Pues en este caso, como no tenemos otra referencia, aparte de que estamos en una zona, como hemos dicho, de price action muy importante, vamos a eliminar estos objetivos. Bien, pues podemos basarnos en lo que es la teoría de la subasta, y en la teoría de la subasta, en la del día de ayer, pues también nos proyecta muy arriba. Nos proyecta más o menos, esto no va nunca al TIC, puede ir o no, a los 4.630 ni más ni menos. Cotas altísimas. También tenemos que saber, como siempre, que los 4.600, estos números redondos, son una zona de resistencia muy importante, así que vamos a marcarlo también. Y una vez aquí, tenemos que marcar objetivos bajistas, porque no tenemos ningún retroceso importante. Bueno, sí, el que un poco como hemos hecho con Dow Jones, ver que este pequeño retroceso nos podría mandar, bueno, pues eso, a los 4.601. Objetivos bajistas. Empezamos ya, aquí sí que tenemos las referencias de los nodos de volumen y aquí vemos que en 4.577, 4.575 tenemos un nodo de volumen, lo marcamos y en segundo lugar tenemos que hablar de los 4.561. Ya por último, tendríamos que irnos a lo que había sido este VPOC, lo que es el VPOC semanal provisional, pero bueno, ya veremos si acumula volumen en esta zona, a los 4.549. Y con esto ya tendríamos marcados los objetivos para S&P. Nasdaq, pues lo mismo. Vamos a ver aquí. Vamos también a ver en un año. Lo que tenemos. Y aquí lo que vemos es que ha superado completamente. Las tecnológicas están disparadas, totalmente disparadas. Y bueno, vamos a ver a dónde apuntamos. Si nos vamos al gráfico, perdón, de intradía, tenemos que, por un lado tenemos esta proyección de retroceso del FIBO, 15.853 conseguido. Y en este segundo caso hablábamos también de la proyección de retroceso a 15.960, también conseguido, y estamos en el rango de los 16.000, zona crítica. Siempre es un punto muy importante. Aquí tenemos que tener en cuenta que lo que decimos muchas veces, una ruptura sana tiene que darse en los tres activos, Dow Jones, S&P y Nasdaq. Nasdaq ha cumplido. Si no pueden romper S&P y Dow Jones, mucho cuidado porque puede haber una corrección importante. Así que vamos a esperar, como hemos visto en los gráficos de largo plazo, vamos a ver si tiene aún fuerza S&P y Dow Jones. Porque están en una zona de price action, una zona de resistencia muy importante y si cae, arrastra todo. Así que vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Objetivos a muy corto plazo. Bien, pues hacemos lo mismo, una pequeña proyección de retroceso FIBO, 16.079. Y después, lo que sí que vamos a tener, vamos a quitar esto porque ya nos va a ensuciar. Aquí lo que vemos es que el VPOC diario, en este caso se quedó muy abajo. Aquí el tema de la subasta, teóricamente la tenemos completa, aunque acumulamos mucho volumen arriba, no le dio como para tener el VPOC diario. Entonces, aquí tenemos un objetivo alcista, no tenemos proyección por teoría de la subasta y vamos a fijarnos simplemente ya en los objetivos bajistas. Primero el value area high de la semana, pero yo directamente hablaría de estos objetivos, de los 15.793. Vamos a dejarlo aquí muy fácil. Si no tiene fuerza para conseguir la subasta S&P y Dow Jones y esa resistencia funciona en esos grandes índices por price action,
Mucho cuidado que se podría derrumbar a los 15.796. Bueno, ya nos vamos al petróleo. El petróleo ayer tuvimos una subida muy importante. Aquí también tendríamos una subasta incompleta. Y hablaríamos ni más ni menos de que se podría ir el precio muy arriba, a esta zona de antiguos máximos, 77,34. Ya veremos si tiene fuerza o no. También podríamos dibujar aquí un módulo de arranque bajista. Estamos hablando simplemente de figuras de price action, action theory. Nos tenemos que fijar, aquí tenemos una corrección justo al 61,8. Ya veremos, es muy pronto porque ni siquiera, bueno, comienza la sesión europea. Y mucho cuidado porque esto nos podría hacer algo tal que así y nos mandaría a un final de VWAP semanal 75,08. Primer objetivo bajista de interés. Bueno, vamos a eliminar esta también. 161 a este pequeño nodo de volumen, 74,73. Pero siempre con mucho cuidado, ya que por subasta se nos podría ir muy arriba. Ya veremos si respeta. El módulo de arranque bajista se ejecuta desde luego cuando rompe esta zona inferior. Antes, por estar en un proyecto, no nos podemos tirar en plancha. Así que mucho cuidado. Vemos que teníamos un objetivo que casi tocó, que no era otro que este VPOC semanal, VPOC diario. Es decir, este volumen sí que ha funcionado como un freno, más o menos en la zona donde estábamos. ¿De acuerdo? Así que mucha precaución por si aquí se han deshecho posiciones y comienza una caída. ¿Cuáles son los otros objetivos? Bueno, el objetivo alcista principal seguiríamos manteniéndolo aquí en los 75,96. Y después ya creo que tendríamos que empezar a pensar en este otro gran nodo de volumen, que lo dejaríamos marcado tal y como está aquí. Nos tenemos que ir ya a oro. Bueno, pues el oro teníamos una subasta abierta que va rellenando, incluso puede llegar a la zona de los 2010, pero hablamos de que antes tenemos una zona de price action importantísima. También tenemos la proyección de este retroceso de FIBO, que lo dábamos como objetivo, lo ha cumplido perfectamente. Este módulo de arranque alcista también ha cumplido perfectamente, es decir, fuera y fuera. Y esto ya lo tenemos hecho. Limpiamos el gráfico. Y por teoría de la subasta, pues el mismo ejercicio que hacemos siempre. Nos podremos ir más o menos por esta zona. Cumpliría dos subastas. También que podemos ver, tal y como estamos ahora, es verdad que lo que decimos, el gráfico es muy temprano todavía. Aquí tendríamos una pequeña proyección 1993. Y por debajo, ¿qué tendríamos? Bueno, pues la vuelta al siguiente nodo de volumen importante. ¿Cuál es? Para empezar, este de los 1971. Y en segundo lugar, lo que era el VPOC semanal. Este ya lo tenemos marcado en 1964. Vamos a dejar marcado en 1971,9, 1972. Y con esto ya tenemos los objetivos inferiores y los objetivos superiores con las proyecciones por la teoría de la subasta 2003-2010. Ya nos queda hablar de DAX. Bueno, DAX sigue también fuerte, no tiene la misma gráfica evidentemente que S&P y Nasdaq. Estamos en una zona de price action muy, muy, muy importante. La proyección de este retroceso FIBO nos podría lanzar a 16.408. Y lo que también vemos es que esta directriz alcista está funcionando muy bien. Poco a poco podemos afinarla un poco más, más o menos. Iría por aquí, ya sabemos que es muy complicado, pero sí que se ve claramente esta directriz tal y como la tenemos marcada. Entonces, lo dicho, cuidado que esto es una zona de price action. Lo teníamos como objetivo los 16.278, pero luego tenemos 16.408 y luego, por supuesto, este máximo, esta zona casi máxima con nodo de volumen en 16.504. Por debajo, bueno, pues por debajo tendríamos que volver al VPOC semanal, 16.221, esta zona que ya tenemos marcada, la vamos a aprovechar. Y VPOC semanal provisional, 16.171. También tenemos que darnos cuenta en objetivo alcista
esta subasta incompleta que tenemos aquí, que nos llevaría ni más ni menos que a los 16.793. Objetivo ya muy por encima. Así que esto ya correspondería a nuevos máximos y ya, bueno, sería un tema para analizar aparte. Muy bien, pues eso es todo por ahora. Mucha suerte, saludos y hasta mañana.